por familiares muertos o heridos, o ellos mismos heridos. Oremos también por los que han fallecido en este terrible terremoto que ha afectado a la Ciudad de México y a muchas otras poblaciones. Padre misericordioso, tú que nos acompañas en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos malos, hazte presente de una manera muy especial en la vida de nuestros hermanos que están sufriendo. Fortalécelos, infúndeles una fe muy fuerte, para que en medio de toda esta desgracia sientan tu consuelo y les abras un camino de luz, les des una respuesta desde la fe. Despierta también nuestra generosidad para acudir en la medida de nuestras posibilidades en ayuda de nuestros hermanos que sufren tanto. Estemos dispuestos en la primera ocasión que se nos presente de aportar nuestra aportación y seguir orando por ellos. Padre Celestial, tú que vives y reinas con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues en estas situaciones creo que la oración es muy importante, algún consuelo, una luz ha de llevar a esas gentes, y también, como decía en la oración, pues estar dispuestos a apoyarnos con nuestros bienes. Hemos visto la oración en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hemos visto la oración ejemplar de Jesús, de la Virgen Santísima, de las primeras comunidades cristianas, de los apóstoles que perseveraron en oración en Pentecostés, en espera del Espíritu Santo. Esa tradición de oración que los apóstoles heredaron a sus comunidades. Y ahora vamos a ver en la historia de la Iglesia cómo la Iglesia ha recogido con amor esa herencia de oración y la ha mantenido siempre. La ha mantenido siempre al grado de que hay personas que hacen de la oración su ocupación principal. Son esas personas, sobre todo consagradas a Dios, que pertenecen a alguna congregación religiosa dedicada a la contemplación, a la oración, y que muchas veces, desde una óptica puramente secularista, se pueden juzgar como vidas desperdiciadas. En un mundo materialista en que solo cuenta lo económico y el dinero que se gana, pensar que alguien se mete en un monasterio y dedica su vida básicamente a la oración, pues no tiene ninguna explicación lógica. Solamente se puede entender desde la fe y a la luz de aquel encuentro que tuvo Jesús con Marta y María en la casa de ellas y de Lázaro, cuando María a los pies de Jesús lo contemplaba, escuchaba su palabra. Marta se movía en los quehaceres de la casa, incluso para servir a Jesús, y se queja de que su hermana no haga lo mismo que ella. Jesús alaba a María diciéndole que escogió la mejor parte. Aún en ese episodio no es fácil reconocer la verdad de las palabras de Jesús, puesto que pues ahí se ve muy lógico, muy natural que también María se ponga a trabajar en la casa,
hacer la comida, limpiar, precisamente porque está con ellos Jesús. Sin embargo, para Jesús, esa atención que ella está poniendo a él, a su persona, es ya una ocupación muy importante. De manera que la iglesia que vive realmente de la fe en el misterio de Dios, sigue valorando esa dedicación de muchos de sus hijos a la oración. Desde los primeros siglos, gente que se entregó a la oración, yéndose como Jesús en las noches a la soledad, al silencio, para estar con Dios. Así nacieron los monjes, las monjas, comenzando con los del desierto, en Egipto, en el Sinaí, en Siria, etc. Y esa fe no ha decaído, por lo menos como institución. Si muchos hoy, incluso cristianos católicos, no ven eso como un ideal de vida, debemos valorar y comprender que es un camino privilegiado y que de alguna manera, como Moisés en la cumbre del monte Nebo, cuando sostenía sus manos en alto y le ayudaban a sostenerlas en alto mientras los otros estaban peleando en el llano, estaban luchando, y así también hoy esos hermanos nuestros sostienen la acción de la iglesia, sostienen la acción o al mundo que de otra manera tal vez se desplomaría. La tradición de oración en la iglesia es riquísima. Yo les había dicho que la oración para el cristiano, precisamente por la fe que nos hace reconocer a Dios presente en nuestras vidas, es algo tan espontáneo como la comunicación de dos amigos que se quieren, de dos enamorados, de los miembros de una familia, que precisamente por el amor que se tienen, la comunicación entre ellos es natural, es espontánea. Sin embargo, aquí el número 2650 nos dice que además de eso, que no se reduce a eso la oración, sino que es necesario querer orar. A veces podremos no tener ganas de orar, a veces podemos no tener ganas de ir a misa, pero si estamos convencidos de que aquello es un valor, no vamos a guiarnos únicamente por el gusto. Es como en la familia, el esposo que sale del trabajo y no tiene ganas de ir a su casa, pero sabe que eso es lo mejor y va a su casa en lugar de irse de parranda con los amigos. O sea, el amor no nada más es un sentimiento, una inclinación natural, sino una convicción, una convicción. Y así la oración también debe ser para nosotros una convicción. Hacer las cosas porque sabemos que son lo que se debe hacer, lo bueno, lo mejor. Y así muchas veces en casa pues tendremos que vencer cierto desgane o desgano para hacer oración o para ir a misa los domingos incluso. Como muchos dicen, no voy porque no me nace. Pues sí, que eso es muy peligroso. Entonces no vas a estar con tus hijos porque no te nace en ese momento, no vas a estar con tu esposa, con tu esposo porque no te nace. No, esas son cosas
en las que uno debe moverse, repito, por convicción, porque sabe que aquello es lo que debe ser, que aquello es un valor. Lo primero es lo primero. Por eso también la oración puede ser ayudada por un entrenamiento. Es necesario aprender a orar, como los discípulos que le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Veían que él oraba y para Jesús la oración era algo natural, algo frecuente. Y decían: enséñanos cómo orar. Entonces él les enseñó el Padre Nuestro, que como vamos a ver no necesariamente es la fórmula para repetirla siempre, pero sí es una fórmula en la cual están contenidos los elementos esenciales de cualquier oración que uno diga con sus propias palabras. ¿Verdad? En el Padre Nuestro están las cualidades de la verdadera oración. Pero lo que subrayo ahora es que los apóstoles le dijeron: enséñanos a orar. Y es lo que hacemos nosotros desde pequeños, cuando nuestra mamá, por ejemplo, cuando teníamos 3, tal vez años, hasta menos, 2, 3, 4 años, que nos juntaba las manitas, que nos enseñaba a persignarnos, que nos enseñaba a hablar con nuestro Padre Dios, a alabar a Dios, a darle gracias, a pedirle perdón por nuestras faltas. Fue un aprendizaje. Hay gente que a los 50, 60, 70 años dice: yo no sé rezar. Pues sí, a lo mejor es que no sabe por lo menos los elementos esenciales de la oración. Qué actitud tomar, cómo hablar con el Señor, etc. La Iglesia, pues, a través de toda su historia, enseña a sus hijos a orar. La tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe. O sea, la misma fe se aclara y se expresa a través de la oración, y al mismo tiempo crece la fe por medio de la oración que expresa esa fe. Tal vez después vaya a aparecer la famosa frase lex orandi, lex credendi, o sea, que la fe se expresa en oración y la oración refuerza o manifiesta los principios que creemos en la fe. Por eso la Iglesia es muy cuidadosa en aprobar las oraciones. Hay oraciones supersticiosas, hay oraciones que piden el mal para alguien, hay libritos de oraciones que no están aprobados por la Iglesia. ¿Por qué? Porque en las oraciones que uno dice debe reflejarse la fe verdadera, obviamente. El librito ese de oraciones de la Santa Cruz de Caravaca. Y no porque la Cruz de Caravaca sea mala, es un santuario de la Santa Cruz de Jesucristo, pero el libro trae oraciones supersticiosas que se han ido juntando a través de muchos años, siglos tal vez, y que muchos editoriales siguen imprimiendo y difundiendo, y la gente rezando. Por eso la Iglesia es muy cuidadosa en aprobar las oraciones, y sobre todo las oraciones litúrgicas. Si cualquier oración que uno diga debe expresar la fe correcta, pues con más razón la oración oficial de la Iglesia. Si ustedes se fijan, la liturgia de la Eucaristía, la liturgia de los demás sacramentos, expresa con claridad, precisión y seguridad la fe de la Iglesia. Por ejemplo, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la divinidad de Cristo, la redención de Cristo por medio de la cruz. El artículo primero se titula Las fuentes de la oración.
Desde luego, esta pequeña introducción del 2652 nos dice que no hay oración sin la ayuda del Espíritu Santo. Les decía yo que la oración cristiana es básicamente la oración de Cristo a su Padre. Esa es la oración cristiana. Y nuestra oración es la oración de Cristo a su Padre también. O sea, nosotros estamos unidos a Cristo y con Cristo oramos a nuestro Padre. Esa es la importancia de Cristo para nosotros. No podemos orar a Dios sino a través de Jesucristo. Pero el que hace esa conexión de nosotros con Cristo y ante el Padre es el Espíritu Santo. Por eso la oración oficial de la Iglesia decíamos que es al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Bien, la oración se alimenta con 4 fuentes, dice aquí, las fuentes de la oración. La palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales y la vida que uno está viviendo, que es también motivo, alimentación de nuestra oración. No podemos, bueno, dejamos para después. La palabra de Dios. La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. O sea, conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es conocerlo todo. Desconocer a Jesucristo es no conocer nada. Aunque uno sea un sabio científico que ha escrito 200 libros y no sé cuánto de ciencia, si no conoce a Jesucristo, finalmente no conoce lo esencial para lo que fue creado, para salvarse. Recuerden, que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. O sea, leer la Biblia es hablar con Dios y escuchar a Dios. La lectura de la Biblia, sobre todo en un plan de oración, es hablar con Dios con sus propias palabras, por ejemplo en los salmos, pero es al mismo tiempo escuchar a Dios. ¿Cómo nos gustaría que al rezar no solo habláramos con Dios, sino que Dios hablara con nosotros? Bueno, pues la Biblia es la palabra de Dios. Dios está hablándonos a través de la Biblia. Incluso aunque no sea muy recomendable ese método de abrirla así al azar y ver qué me dice Dios, sin embargo, si Dios quiere, eso funciona. Como San Agustín, que estaba una vez en el huerto de su casa, andaba en búsqueda, todo confuso, era un hombre sumamente inteligente, sumamente preparado, con una gran profesión, con un gran éxito económico, pero con un gran vacío espiritual que había tratado de llenar en la filosofía, en las religiones orientales, especialmente los maniqueos, y tal vez finalmente las oraciones de su madre Mónica fueron haciendo mella en aquel espíritu inquieto y profundo, y se acercó a San Ambrosio, que era el obispo de Milán, le dio su orientada, y una vez estaba en el huerto leyendo los evangelios, que después la Biblia para él será su libro principal, se lo sabrá de memoria porque lo cita por a diestra y siniestra. Dice el texto de San Pablo: no en comilonas ni borracheras, sino en lo que se refiere a la palabra de Dios. Y allí él se cayó en la cuenta de que su vida pues estaba desperdiciándola. Y ese texto lo movió, lo transformó y comenzó a cambiar. Dicen que San Antonio
abad, no San Antonio de Padua, también escuchó en la misa o leyó. Generalmente entonces no había libros, era muy difícil tenerlos, tal vez lo escuchó en la misa, la lectura de ve y vende todo lo que tienes, dáloselo a los pobres y luego me sigues. Y él sintió que aquellas palabras se las estaba diciendo Dios a él. Y dijo, pues, inmediatamente fue y vendió todo lo que tenía. Creo que nomás dejó algo para su hermana y se fue a una vida de retiro y oración, y ahora es el padre de los monjes del desierto, uno de los padres del desierto. Entonces, sí nos habla Dios. ¿Cuántas veces en la lectura de la Biblia reposada en un clima de oración sentimos que el Señor nos ayuda, nos ilumina, nos aclara, nos da respuestas concretas a un momento difícil de nuestra vida? Pero tenemos que leer la Biblia en plan, en actitud de oración. Los padres espirituales, los padres, pues los escritores de espiritualidad, parafraseando Mateo 7:7, que dice busquen y hallarán, toquen y les abrirán, etc., resumen así la disposición de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación, dice un cartujo. La otra fuente de la oración es la liturgia. La liturgia generalmente pues está hecha para la oración comunitaria, que la liturgia es básicamente la oración de la iglesia. Aún la oración de las horas que rezamos los sacerdotes y que los laicos también cada vez acostumbran a rezar, aunque uno la rece solo, son oración comunitaria de la iglesia y para la iglesia. Pero generalmente en la misa, pues las oraciones son públicas para el pueblo y la repite el pueblo. Sin embargo, como les decía, según la ley orandi lex credendi, la oración es la norma de la fe y la fe es la norma de la oración, se comunican mutuamente. La liturgia configura nuestra mente cristiana, católica, para nuestra oración personal también. El que esté empapado, por ejemplo, de los textos de la misa, de la consagración, de la alabanza, de la adoración que hay en la misa, obviamente, pues esa fe, esa adoración, esa alabanza, la traerá a su propia oración personal. Los padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. La oración interioriza y asimila la liturgia durante su celebración y después de la misa. Mucha gente se aburre en misa porque no se mete en la celebración, en lo que se está diciendo. Y a lo mejor se aburre más en la misa tridentina, en la misa antigua, porque tiene mucho más tiempo de silencio. Y luego está hablando al Padre en latín. Pero quien capta que allí se está realizando un milagro maravilloso en el altar, en que Cristo está haciendo presente su sacrificio para mí en este momento, y me está invitando a la adoración y a la unión con Él, entonces todo ese tiempo de silencio no se hace largo, al contrario, me estorban las palabras. Porque el que le aburre la misa antigua va a acabar porque le aburra también la nueva, pero es un aburrimiento también, aburrimiento
despistado o disfrazado por las muchas palabras que se dicen. Entonces, como se habla mucho, por parte del pueblo también, hay poco espacio al silencio, pero esas palabras acaban también por ser vacías de contenido. Por eso, la misa antigua nos ayuda a valorar más y a vivir más la misa nueva. Las dos formas, en un solo rito romano, las dos formas son válidas y buenas, pero como que la misa antigua, que nos invita más al recogimiento y a la adoración, y a concentrarnos en lo que está sucediendo en el altar, ni siquiera le estamos viendo la cara al Padre, en cualquiera de los sentidos, ¿verdad? No le estamos viendo la cara, ni qué gestos hace, porque está de espaldas, pero estamos concentrados junto con Él en la celebración del santo sacrificio de la misa. Bien, pues una vez que eso se capta y se vive, se va a vivir también en la misa nueva, que con toda razón y por petición no solo de los padres conciliares, sino de mucho tiempo atrás, de muchos años atrás, se pidió una mayor participación del pueblo de Dios en la acción litúrgica, pues ya se tiene con la misa nueva. Pero si no se capta el sentido, pues va a acabar también siendo una misa aburrida. Y más que se repite y se repite lo mismo siempre. No sé si se han fijado que las grandes acciones de nuestra vida se repiten siempre. El buenos días en la mañana, los ritos familiares, el sentarse a la mesa a desayunar o a comer o a cenar según tengan tiempo, las cosas que se platican y se dicen, la forma en que se celebran los cumpleaños, todo eso se repite de una manera monótona, podríamos decir, si es que no se le da sentido a aquello. ¿Quién va a decir un buenos días en la casa cuando se despiertan unos y otros y le va a decir a otro, ay, pues buenos días, todos los días me dices buenos días? Ya cámbiale, o ya no me lo digas, pues ya me lo dijiste hace 50 años que me lo estás diciendo. No, eso es absurdo, claro que no, porque cada buenos días tiene su sentido propio. Porque no es el buenos días la palabra, es todo el encuentro, toda la convivencia de amor que se tiene. Entonces, el que vive la misa, pues no siente que se repite monótonamente, sino que cada vez está participando de una manera nueva y única en el sacrificio de Cristo y en la adoración al Señor. Imagínate que entre los novios le digo, ¿y cuándo nos volvemos a ver? Mañana, ¿verdad? Ay, mañana, ¿para qué todos los días? Eso déjalo para los esposos, para todos los días. No, para ellos, cada vez que se ven es una novedad. ¿Y qué se dicen los novios? Pues lo que se dice sale sobrando, es algo intrascendente. Se repite lo mismo. Te quiero, qué bonita estás y no sé qué. Pero cada vez aquello es único. El amor es lo que hace única las palabras, no el que tengan que variar. La misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, porque eso es lo que se hace en los sacramentos, especialmente en la misa. Se anuncia la muerte de Cristo, se actualiza porque la hace presente en el tiempo, como que el sacrificio de Cristo en la cruz se despliega a través de la historia y se comunica la salvación a quien participe en ella. ¿No les parece muy impresionante que la misa
sobre todo hoy, que la población es mucho más grande, no hay un solo momento en las 24 horas del día en que no se esté celebrando la misa. En todo el mundo. Pero como es la misa, no las misas, como es el sacrificio de Cristo, ese llena el tiempo y el espacio. Todo el mundo está saturado de la misa, que es el sacrificio redentor de Cristo, porque siempre, 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 en cualquier minuto, en cualquier instante, se está celebrando una misa. Los padres espirituales pues comparan la oración, interioriza y asimila la liturgia durante su celebración y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, siempre es oración de la Iglesia, comunión con la Santísima Trinidad. Otra fuente de la que se alimenta la oración, obviamente, son las 3 virtudes teologales. ¿Cuántas son las 3 virtudes teologales? Perdón, ¿cuáles son? Fe, esperanza y caridad. ¿Por qué llaman teologales? Porque son las que nos vinculan directamente con Dios y proceden de Dios. Uno no puede tener fe si Dios no se la da. Y con la fe viene la esperanza y viene la caridad. Es teologal, es decir, es sobrenatural, está sobre nuestra naturaleza. No es como las virtudes cardinales humanas, la prudencia, la paciencia, la justicia, la templanza, que son las virtudes humanas y que las puede tener incluso alguien que no tenga fe. Pero ¿cómo puede tener fe alguien que no tenga fe? Es contradicción. En el nombre lo dice, es como decir una rueda cuadrada. La fe es un don de Dios y el que la tiene es porque Dios se la dio. Y junto con la fe está la esperanza y la caridad. Pues bien, ¿qué oración puede darse sin fe? Si la oración es precisamente la expresión de la fe. Es la expresión de la fe. No puede haber oración verdaderamente sin fe, puesto que la oración es la comunicación con Dios a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y si no creemos en Dios, en la Trinidad Santa, ¿cómo puede haber oración? Incluso para otras religiones que no son la auténtica religión cristiana, podrían ser el budismo, el islam, allí hay una fe en Dios, y por eso se comunican con Dios. Se comunican con Dios, ¿verdad? Entonces, se entra en oración como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe, a través de los signos de su presencia. Es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos, es su palabra lo que queremos escuchar y guardar. La oración es el lazo que nos une con Dios por medio de la fe. Cuando no hay fe, no hay oración. Pero cuidado, cuando no hay oración, pues quiere decir que no hay fe. O que la fe, si la oración es muy débil, muy allá de vez en cuando y muy a la carrera, pues así será la fe. La esperanza, el Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Finalmente es el creer, porque es parte de la fe, el creer firmemente que Dios va a cumplir su promesa de llevarme con Él, siempre que yo mantenga mi fe
y viva de acuerdo con esa fe. Porque Dios ya lo prometió. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Señor, pues yo creo en ti. Ah, sí, pero recuerda que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que cumple la voluntad de mi Padre. Entonces, yo creo en ti y trato de cumplir tu voluntad. No perfectamente, porque nunca podré hacerlo, pero es lo que intento. Y para eso están los méritos de Jesucristo, para que suplan o completen lo que a mí me falta, el 99.99999 de méritos. Si es que alguno tengo, porque los que tenga, pocos o muchos, también es una gracia de Dios. Entonces, ¿quién puede orar sin esperanza? Sin esperar que Dios cumpla su promesa, sin esperar que uno va a ver a Dios. La oración es una especie de nostalgia de Dios. Es suspirar por aquel a quien esperamos ver y todavía no lo vemos, pero ya estamos seguros de alcanzar. Finalmente, el amor. La oración perfecta es la que se realiza en el amor. Te amo, por eso te busco. Como dice el santo cura de Ars, te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro, o cada vez que palpita mi corazón. Aunque no lo esté consciente yo, que cada vez que respiro, que cada vez que palpita mi corazón, sea un decir, te amo. Decíamos que la gente que se ama, los esposos, los novios, los amigos, los hermanos, la familia, se comunican, porque esa comunicación es exigencia del amor. Bueno, si amamos a Dios, obviamente la oración es necesariamente una expresión del amor a Dios. Decía antes que si no se tiene fe no hay oración, si no hay oración no hay fe. Pues si se tiene amor a Dios hay oración. Si no hay oración, ¿dónde está nuestro amor a Dios? Puesto que uno tiende a comunicarse con a quien ama. Si amamos a Dios, pues todo el día estamos, aunque sean ratitos, cuando uno anda muy ocupado, muy atareado, pues aunque sea una jaculatoria o un pensamiento que se eleve a Dios. Finalmente, la oración tiene que tener en cuenta el momento presente, la circunstancia en que estoy viviendo. No podemos evadirnos de ella. ¿Se han fijado ustedes en la oración comunitaria de la misa, en la oración de los fieles, que se reza después del Evangelio, de homilía y del credo? Cómo se trae a la oración las inquietudes, los problemas, las dificultades, las acciones de gracias por lo que se está viviendo. Ahora seguramente esta desgracia de muchos de México, mexicanos, pues va a ser un motivo de oración. Imaginen que en nuestra oración no tuviéramos en cuenta eso. No, eso es otra cosa. Eso es no tiene que ver con mi oración. ¿Verdad que no? Sería absurdo. Hoy, la circunstancia en que estamos viviendo, cada día, el día a día, se trae a la oración. Y como habíamos dicho antes, no solo como petición, sino también como acción de gracias, como alabanza.
Miren qué bonito eso. Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelado a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia, pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Mira que el cristiano que ora impregna toda su vida de oración, su trabajo, sus momentos de gozo, la comida, se bendice, se da gracias a Dios por la comida, etc. Artículo 2. El camino de la oración. Dice el 2663 que con la oración general pasa algo parecido con la celebración de la Eucaristía. Ahora hay muchas maneras de celebrar la misa, se llaman ritos. Incluso el rito latino nuestro tiene dos formas, el ordinario y el extraordinario. Y en Occidente, aparte de muchas formas que había, ahora sobreviven el rito mozárabe, el rito de Milán, y en Oriente pues no se diga, todas las demás, el rito de San Juan Crisóstomo, que los católicos lo llaman Melquita, el rito copto de Egipto, el rito armenio de Armenia, el rito siro-malabar allá de la India, el rito antioqueño, del cual es parte el rito maronita, etc. Como hemos dicho otras veces, si uno va a misa de diferentes ritos, pues va a haber diferentes formas de celebrarlo, aunque lo esencial es lo mismo, la palabra de Dios y la consagración del pan y del vino que hace presente a Cristo. ¿Por qué hay diferencias de ritos? Porque esa orden del Señor, hagan esto en memoria mía, que dijo en Jerusalén en el siglo I, después se tomó como una herencia, pero esa herencia se fue viviendo a través de los años en diferentes entornos culturales, en diferentes culturas, en diferentes lenguas, que además se fueron modificando a través del tiempo, y la Iglesia siempre pendiente para que no se metiera ahí alguna herejía o se metiera un vacío que privara a la celebración eucarística de un elemento esencial. Imagínense una misa sin consagración, pues, ¿no? Entonces, pero una vez que todo eso se cumple, la Iglesia dice, no, adelante, cada rito, cada cultura es respetable. Y así pasa también con los estilos de oración. El Santo Rosario, por ejemplo, que se desarrolló en Occidente europeo y que se ha difundido al Occidente católico de tipo europeo, pues no es necesariamente una oración de los coptos en Egipto o de los indios de otros ritos o del rito de Constantino, de bizantino, etcétera, no es. Allá tendrán otras formas de alabar, bendecir a la Virgen, o también de meditar en los misterios de la vida de nuestro Señor. Hay formas que se usan en un lado y formas que se usan en otro. Por ejemplo, dice, la piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del rosario en sustitución popular a la oración de las horas. El rosario, como los monjes rezaban las horas, lo que les decía ahorita, la liturgia de las horas, santificando cada hora del día,
las laudes, la prima, la tercia, la sexta, la nona, las vísperas y las completas. O sea, cada hora del día está santificada por una oración, pero habría que rezar los salmos, conocerlos, leerlos, y mucha gente pues no sabía hacerlo, ni tenía libros, ni sabía leer. Entonces para ellos el rosario era una forma de santificar el día. Sin embargo, en Oriente, la forma litánica de la Catistos y de la Paráclisis se han conservado más cerca del oficio coral de las iglesias bizantinas, mientras que en las tradiciones armenia, copta y siríaca han preferido los himnos y los cantos populares a la Madre de Dios. Entonces, la oración en la iglesia cambia, ¿verdad?, de estilo, de fórmulas, pero siempre es la oración. Y la oración, donde quiera que sea, es en primer lugar al Padre, a Dios Padre. No hay otro camino de oración cristiana que Cristo, y Cristo nos lleva al Padre. O sea, adoramos al Padre en el nombre de Jesús. La santa humanidad de Jesús es el camino que tenemos para llegar al Padre. ¿Por qué la humanidad de Jesús? Porque como le dijo Jesús a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Y se está refiriendo a él como ser humano, visible, palpable, a su cara, a su cuerpo, ¿verdad? El que me ve a mí, el que ve mi materialidad, mi humanidad, está viendo a Dios a través de mí, ¿verdad? Las oraciones de la iglesia oficiales, repito, pues son a Dios Padre por Jesucristo. Siempre termina siendo por Jesucristo nuestro Señor, aunque también nos dirigimos en otra oración a Jesús o al Espíritu Santo, porque es el mismo y único Dios. La oración de la iglesia, alimentada por la palabra de Dios y por la celebración de la liturgia, nos enseña a orar al Señor Jesús también. Aunque esté dirigida sobre todo al Padre, en todas las tradiciones litúrgicas incluye formas de oración dirigidas a Cristo. Algunos salmos, según su actualización en la oración de la iglesia en el Nuevo Testamento, ponen en nuestros labios y graban en nuestros corazones las invocaciones de esta oración a Cristo. Y le llamamos de todas maneras: Hijo de Dios, Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Hijo de la Virgen, Buen Pastor, Vida nueva, nuestra luz, nuestra esperanza, resurrección nuestra, amigo de los hombres. Pero el nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación, Jesús. ¿Cuál es el nombre de Dios? Los testigos de Jehová, insisten mucho en que a Dios hay que darle su nombre que Él mismo inspiró a Moisés en el monte Sinaí. Y ese, dicen, es Jehová. En realidad los judíos, para no pronunciar el santo nombre de Dios, para no caer en el pecado de pronunciarlo en vano, mejor no lo pronunciaban y se lo saltaban con una sinónimo. Por ejemplo, el Señor era el más frecuente. Cuando ellos decían Señor, se referían a Jehová. Aunque después los modernos eruditos bíblicos dicen que no es correcto pronunciar Jehová, el tetragrama hebreo que expresa el nombre de Dios, sino Yahvé. Pero los testigos de Jehová deberían tomar en cuenta de que Jesús, según el himno de Filipenses, recibió
el nombre que está sobre todo nombre. Todo nombre. Por lo tanto, no puede haber un nombre que está sobre el nombre de Jehová o de Yahvé. Entonces quiere decir que el nombre de Jesús equivale al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que los judíos no querían pronunciar, y nosotros sí pronunciamos el nombre, pero con la forma de Jesús, porque se hizo asequible con la encarnación. Pero ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Alguien me dice? Salvador. Yahvé salva. Yahvé, o si quieren, como dicen los testigos, Jehová. También los católicos decían antes de nuestras Biblias Jehová, por eso digo que es una corrección de una pronunciación defectuosa. Y ellos, pues como tanta fuerza le dieron al nombre de Jehová, que de dejarlo, pues ya no era fácil dejar el nombre de Jehová, y menos por una corrección gramatical, de manera que siguieron empeñados en decir Jehová. Bueno, pero ahora para nosotros el nombre que está sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar, es el nombre de Jesús. Pero no podemos decir que el nombre de Jesús borre o quite el nombre de Jehová, de Yahvé. Lo que tenemos que decir es que es el mismo nombre. El mismo. En otras palabras, Jesús es Yahvé, pero en una circunstancia de encarnación por la cual vino a salvarnos. O sea, se subraya esa misión del Verbo eterno de Dios como Yahvé, porque Yahvé se le aplica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se refiere a Dios, no a cada una de las personas. Y en Jesucristo, ese nombre de Dios se convierte en Jesús, que es Yahvé salva. Entonces nosotros, adorando a Jesús y pronunciando el nombre maravilloso de Jesús, estamos orando a Dios. Yahvé salva. El nombre de Jesús lo contiene todo, Dios y el hombre, toda la economía de la creación. Hay idiomas en que el nombre de Jesús no se usa. ¿Ustedes han oído algún gringo que se llame Jesus? ¿O sí? ¿Algún gringo norteamericano, inglés, de Inglaterra, que se llame Jesús? ¿Algún presidente de la República, algún artista, algún hombre conocido que se llame Jesús? Cristo. Bueno, yo tampoco he oído. En griego, los griegos usan el nombre de Cristo. Cristian, sí. Cristian quiere decir cristiano. O sea, no sé si además del español en alguna otra lengua, en algún otro país, pero solo los españoles y mexicanos, los que hablamos en español, somos tan confianzudos en llamar a otras personas Jesús. Porque no me acuerdo que en italiano ni en francés se le ponga a nadie el nombre de Jesús. Nunca he visto eso. Nunca lo he visto. En otros idiomas ruso y todo, pues no los conozco, quién sabe. Pero en estos que sé, no hay más que en español que el nombre de Jesús se le ponga a un señor. Que a lo mejor después es un ateo. ¿Cuántos criminales habrá que se llamen Jesús o Juan de Dios? Imaginen nomás.
Bien, pues ya terminamos por esta vez. Faltan unos minutillos, según yo, y allá ya se llegó.